Aquí yo les traje, eh, dentro de los microorganismos hay dos estrategias que son fundamentales para poder eh, sobrevivir, ¿ya? Y que estas estrategias son un problema en la industria alimentaria, ¿ya? El primero de ellos, ¿cierto? Tiene que ver con las endosporas, ¿ya? Que las endosporas básicamente lo que son, ¿cierto? Es que tengo una bacteria, esa bacteria, bueno, afuera se van a generar condiciones adversas para que ella permanezca, entonces esta bacteria va a empezar a generar una endospora, va a recubrir, ¿cierto?, su material genético, va a alisar su célula, pero el material genético va a quedar resguardado o protegido, ¿cierto?, por una especie de cubierta, ¿ya? Que va a ser resistente a la desecación, al calor, al frío, a la deshidratación, etcétera, ¿ya? Y estas endosporas son estrategias que tienen, por ejemplo, Clostridium y Bacillus, ¿ya? Por eso muchas veces cuando se presenta una contaminación de Bacillus o Clostridium, a veces es muy difícil poder combatirla porque las endosporas son formas de resistencia que son muy que pueden estar por mucho tiempo en nuestras líneas de producción, por ejemplo, incluso nuestros utensilios. Muchas veces en los laboratorios nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con Bacillus, que es el más grave. Tenemos que tener mucho cuidado al manipular muestras, sobre todo muestras en polvo, que son las que generalmente tienen mayor riesgo de traer Bacillus, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado por lo mismo, porque a veces vienen esporas de bacillus dentro de los polvos que nos generan una contaminación o en los canales de la micropipeta o en las superficies donde estamos analizando y se dispersan por el ambiente y eso es muy difícil sacarlo cuando está así, ¿ya? Y después la otra estrategia que yo les traigo aquí, ¿cierto? En este videito, es la famosa formación de biofilm, ¿ya? Que yo me imagino ustedes lo conocen y que básicamente son colonias de células microbianas, ¿cierto? Recubiertas o incluidas en unas sustancias mucosas que se encuentran adheridas a la superficie, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que llegan microorganismos, ¿cierto? Hay materia orgánica en la superficie, llegan los microorganismos, se adhieren, ¿cierto? A esta superficie, a esta materia orgánica, comienzan a multiplicarse, ¿cierto? Comienzan a generar esta especie de cubierta, ¿ya? Que se van protegiendo y una vez que ya está maduro, ¿cierto? El biofilm o puede desprenderse una parte o pueden desprenderse bacterias que van a ir a colonizar hacia otras superficies. Y esto es un tema, y es un tema en la limpieza que ustedes hacen dentro de la industria del alimento, porque para poder combatir este tipo de estrategia, no podemos simplemente echar sanitizante, 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 ¿ya? ¿Por qué? Porque esta cubierta que se ve aquí justamente permite generar una barrera entre el sanitizante y el interior donde está la comunidad, ¿cierto?, de microorganismos, ¿ya? Por lo tanto, aquí siempre es fundamental que en la limpieza se incluya lo que llamamos la limpieza mecánica, ¿ya? Porque con la mecánica yo voy a poder romper, segregar, ¿cierto? Este biofilm y generar, digamos, las aperturas para que el sanitizante pueda ingresar y pueda matar a los microorganismos. Muchas veces pasa que hay problemas, ¿cierto? Y ustedes dicen, pero limpiamos, sanitizamos, pero aún así encontramos este microorganismo. Generalmente los biofilms más complicados son los de listeria. Entonces limpiamos y todo y aún así seguimos encontrando listeria. Entonces, a veces la causa puede ser efectivamente esta, que el trabajo mecánico no se está llevando bien a cabo, ¿ya? Aquí en este tipo de estrategia también hay que considerar que como están con esta cubierta, en el fondo, si afuera está deshidratado, al interior de la cubierta del biofilm está totalmente hidratado. O sea, ellos manejan a través de esta cubierta, logran generar un microclima con las condiciones beneficiosas para ellos, ¿ya? Entonces hay que tener, cuando hacen el proceso de limpieza, hay que tener mucho ojo con esto.
Bueno, obviamente, ¿cierto? El tema de las enfermedades transmitidas por los alimentos se generan a través, ¿cierto?, de la ingesta de un alimento contaminado, ¿ya? Esa ingesta de alimento contaminado, el hecho de que me dé o no me dé la enfermedad va a depender, ¿cierto? Por un lado, de la dosis infectiva, es decir, cuántas bacterias, y por eso ustedes cuando hacen un análisis microbiológico de un alimento, ustedes comparan y el criterio está establecido en UFC o unidades formadoras de colonia o NMP, número más probable, pero viene con una medida por gramo, ¿cierto? La idea es que justamente todo este requisito microbiológico de cumplimiento de los alimentos está dado en base a ese valor de dosis infectiva, ¿ya? En el fondo, la dosis infectiva, por ejemplo, en el caso, si no me equivoco, de listeria, son 100. O sea, sobre 100 UFC por gramo existe un alto riesgo de que yo vaya a producir la enfermedad, listeriosis, ¿ya? Entonces, generalmente lo que producen las ETA son diarreas, vómitos y fiebres, pero claramente esto en un paciente, entre comillas, normal y eh, en un patógeno, digamos, de moderada peligrosidad. Pero hay patógenos que generalmente, por ejemplo, la E. coli 257 provoca una ingesta muy mínima, provoca una enfermedad gravísima. Y para que se dé esta enfermedad, ¿cierto? Esta ETA que nosotros llamamos, tiene que generarse esta tríada ecológica, ¿ya? Si se acuerdan que yo les dije que si las condiciones se dan, entonces la enfermedad se da, ya. Tiene relación con esto, con el microorganismo, con el ambiente y con el huésped. Con el huésped, porque depende la gravedad de la ETA, ¿cierto? Depende del sistema inmunológico del huésped y muchas veces de la microbiota intestinal, que eso hoy en día se ha vuelto un boom en el área, ¿cierto?, de la investigación médica, ¿ya? Porque han logrado relacionar que efectivamente la composición de la microbiota intestinal tiene directa relación con el desarrollo de enfermedades, ¿ya? En el caso del ambiente, ¿de qué va a depender? De la humedad y de la temperatura, ¿ya? Si tengo más humedad, más temperatura, entonces la proliferación microbiana es altísima, por lo tanto, la probabilidad de yo contaminarme también sube, ¿ya? Y finalmente tenemos entonces el último componente de esta triada, que son los microorganismos, y que el desarrollar una enfermedad, como yo les dije, va a depender de la dosis infectiva, ¿cierto? Y de los microorganismos, perdón, de los mecanismos patogénicos, ¿ya? Al hablar de los mecanismos patogénicos me refiero yo, por ejemplo, a ciertas proteínas, a ciertos receptores, a ciertas toxinas que pueda generar el microorganismo y que me permitan, ¿cierto?, generar una enfermedad más grave. Entonces, para poder combatir todo esto, ¿cierto?, es que nacen estas diferentes definiciones. Higienización, limpieza, desinfección, sanitización y esterilización, ¿ya? Y muchas veces tenemos como estos conceptos un poco enredados o los usamos indistintamente, ¿ya? Pero técnicamente son cosas muy distintas. Por ejemplo, la higienización entonces comprende las condiciones y medidas necesarias para la producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los alimentos destinados a garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, apto para el consumo humano. Eso es higienización, ¿cierto? Todas las medidas necesarias. La limpieza es la actividad mecánica, lo que yo les decía que es una de las cosas más importantes para combatir los biofilms. La limpieza mecánica que elimina materiales orgánicos e inorgánicos de la suciedad que se encuentra adherida en la superficie con el objetivo principal, ¿cierto?, de lograr que dejen de darse las condiciones que harían posible el crecimiento microbiano. La desinfección y sanitización se ocupa de una forma indistinta, ya, pero después vamos a ver que sí hay una pequeña diferencia.
Pero estas dos significan la reducción por medio de agentes biológicos o químicos o por métodos físicos de la cantidad de microorganismos viables en las superficies. Aquí quiero hacer un alto porque hay una diferencia súper importante cuando nosotros hablamos de microorganismos viables. Cuando, por ejemplo, yo consumí un microorganismo que no es viable, es decir, que no se puede reproducir, ¿cierto? Yo no voy a adquirir la enfermedad, porque no se va a poder reproducir, ¿ya? Sin embargo, cuando yo consumo, ¿cierto? Un microorganismo que sí está viable, por lo tanto está con todas las condiciones para proliferar dentro de mi organismo, yo voy a adquirir la enfermedad. Es por eso que cuando ustedes mandan a analizar las muestras, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos en laboratorio, a simple vista no las podemos detectar. Por lo tanto, el primer paso que hacemos en laboratorio es tomar la muestra, tomar, ¿cierto?, una porción representativa de esa muestra, luego la llevamos a condiciones óptimas de crecimiento, tanto factores ambientales como las condiciones nutritivas, y lo que hacemos finalmente es reproducir el microorganismo en masa, inhibir la flora acompañante para que el microorganismo que nosotros necesitamos, ¿cierto?, detectar, pueda crecer rápidamente y así nosotros recién podemos detectar si hay o no hay presencia de algún patógeno o de algún microorganismo que a nosotros nos interese. ¿Ya? Entonces, em, eso lo podemos conseguir solamente si tenemos, ¿cierto?, células viables que proliferen. Si nosotros, por ejemplo, una vez pasó que hicieron una limpieza, una sanitización profunda, ¿cierto? Y querían detectar listeria. Y ves que hacían la sanitización, detectaban listeria, detectaban listeria. Y no sabían por qué, porque ya no habían hecho mil formas de limpieza, procesos, qué sé yo. Y aún así lograban detectar listeria, pero eh, lo hacían a través del método de PCR, ¿ya? Entonces, en algún momento hicieron la comparación con el cultivo en placa y se dieron cuenta de que efectivamente el PCR daba que sí había listeria, pero la placa no tenía crecimiento. Entonces ahí se dieron cuenta que efectivamente el PCR detecta ADN, por lo tanto, efectivamente habían partículas de ADN, pero no habían células viables. Entonces por eso no se detectó en la placa, ¿ya? Y después tenemos el proceso de esterilización, que es muy distinto. El proceso de esterilización elimina de la superficie todos los microorganismos vivos, incluidos las esporas. ¿Se acuerdan que hablamos en delante, cierto, de esta estrategia de supervivencia que es la espora? Bueno, la sanitización y la desinfección matan células vegetativas, no la espora. Sin embargo, la esterilización incluye la muerte de todo, ¿ya? De la forma vegetativa y de la espora. Entonces, yo le dije que técnicamente, microbiológicamente, ¿ya? Hay una diferencia entre el proceso de sanitización y el proceso de desinfección, ¿ya? Y la diferencia tiene que ver con esto, que la sanitización reduce el número de bacterias en las superficies, ¿cierto? A un nivel seguro de menor o igual al 99.9, es decir, 3 logaritmos, ¿ya? Y la desinfección es un proceso entonces un poquito más complejo porque destruye bacterias, virus, hongos, pero no esporas, ¿cierto? Que ya lo dijimos, pero debe ser menor o igual al 99.9999%, ¿ya? La diferencia entre estas es solamente la cantidad de logaritmos que disminuye eh, los microorganismos después del proceso de agregar el químico, ¿ya? En una, si ustedes lo ven aquí, por ejemplo, y hacen el ejercicio, aquí, por ejemplo, dice ya, y lo van a ver, ¿cierto? En muchos spray y desinfectantes dice mata el 99.9% de los microorganismos, pero en realidad ese 99.9% que se ve muy bonito, significa que si yo, por ejemplo, tengo 10.000 bacterias, voy a bajar 3 logaritmos, entonces de 10.000 voy a bajar a 10 bacterias.
¿ya? No es ese 99.9%, no es que yo voy a matar todo, 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 que muchas veces malinterpretamos eso, ¿ya? Que creemos que si dicen, no, el 99.9%, pensamos en que casi todo, no, no es así. La efectividad de un sanitizante depende de la cantidad de microorganismo inicial que yo voy a disminuir. Si yo voy a disminuir, por ejemplo, tengo 1000 unidades de formadoras de colonia y aplico un proceso de sanitización y bajo 3 logaritmos, por ejemplo, entonces de 1000 voy a pasar a 1. Y ahí puedo decir, sí, ya está súper bien. Pero si tengo 1 millón y solo bajo 3 logaritmos, lo más probable es que después de un muestreo yo voy a seguir espantada porque voy a seguir encontrando que tengo muchos microorganismos en la superficie. Entonces, para poder controlar, ¿cierto? Todo este tema de las ETA, de la contaminación y todo eso, es que necesitamos desarrollar en la industria alimentaria lo que ustedes bien conocen, que son los métodos de control y prevención de la contaminación, ¿cierto? A través de buenas prácticas, a través del procesamiento de técnicas, ¿cierto? Que hoy en día está la pasteurización, refrigeración, la congelación también está la liofilización a veces, también están, por ejemplo, las altas presiones, atmósfera, hay un montón, hoy en día hay un montón de estrategias, ¿ya? Y finalmente la desinfección, el uso de agentes físicos y químicos para eliminar microorganismos dañinos en los alimentos. Y estas buenas prácticas de manufactura y de higiene, ¿cierto? Las basamos en lo principal que vimos en el inicio, que fue el tema de la higiene, ¿ya? La higiene personal, ¿cierto? A través de un buen protocolo de lavado de manos, el uso de EPP, ¿ya? Que muchas veces em, hablamos de el uso de mascarilla, de guantes, de cofia, pero lo tomamos como, no, es que tenemos que hacerlo porque sabemos que eso va a impedir, ¿cierto?, que se nos pueda contaminar algo. Pero ¿realmente saben qué es lo que están haciendo al poner barreras? Ya. Por ejemplo, en esta imagen, ¿cierto? Tenemos aquí que usa mascarilla tapándose la nariz, ¿cierto? Y la boca. Y tenemos el uso de cofia, ¿ya? ¿Qué es lo que me ayuda a mí esas barreras físicas? Bueno, por un lado, obviamente, que a mí me caiga algo, ¿cierto? Pero por otro lado, dentro de los microorganismos que se pesquisan en los alimentos está el famoso Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus vive en dónde? En las mucosas ya internas de nosotros, en la piel, ¿cierto? Y muchas veces en el pelo. Por lo tanto, para disminuir el riesgo de que estáfilo contamine mi muestra de alimento, ¿cierto? O mi alimento con Staphylococcus aureus, ¿qué es lo que hago? Ocupo barreras físicas, me tapo nariz y boca y cubro la mucosa nasal y la mucosa, ¿cierto? Bucal y cubro mi pelo, ¿ya? Muchas veces también, bueno, se usa dependiendo del alimento, se usan antiparras y cosas así, pero las barreras están hechas para proteger de un riesgo, ¿ya? Por ejemplo, yo a través de una cofia o a través de una mascarilla, yo no disminuyo el riesgo de coli, ¿ya? Porque coli no vive en mis mucosas. ¿Cómo disminuye el riesgo de coli? Bueno, haciendo un buen lavado de manos. Ahora, haciendo un buen lavado de manos no solo de coli, sino que también disminuye el riesgo en otro tipo de microorganismos, ¿ya? Y así. Después, dentro de las buenas prácticas, ¿cierto?, de manufactura, tenemos el diseño y mantenimiento de las instalaciones, ¿cierto? Trabajando en instalaciones limpias, equipos en buen estado, ¿cierto? Y manteniendo siempre vigente nuestro control de plagas. Y finalmente tenemos la manipulación de alimentos con separación de áreas para evitar contaminación cruzada, ¿cierto? Jamás, siempre tiene que ser en un flujo unidireccional, ¿ya? Nunca hay que devolverse dentro del proceso, del flujo de proceso. Y muchas veces lo que se realiza también es que cuando se prepara un alimento se hace un shock de temperatura y se enfría rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo ejercer este control de calidad microbiológica? Por un lado, el monitoreo constante, ¿cierto? No podemos perder de vista eso, siempre tenemos que estar constantemente realizando análisis microbiológicos periódicos
para detectar posibles riesgos. Y aquí, por ejemplo, me quiero detener, porque muchas veces pasa que en la industria de alimentos, ¿cierto? Yo tengo mi programa, ¿sí? de sanitización y tengo cubierto mis puntos de muestreo en el ambiente. Y muchas veces pasa que yo estoy, por ejemplo, tengo 10 puntos de muestreo para poder hacer control microbiológico de ambiente y llevo 3 años, por ejemplo, y siempre los puntos me salen limpios, no tengo problema. Y muchas veces pasa que nos quedamos tranquilos con ese resultado y yo no me quedaría tan tranquila, ¿ya? Porque puede que efectivamente, por un lado, sí tenga todo limpio y por eso no me refleja ningún microorganismo, pero por otro lado debe ser que efectivamente tengo presencia del microorganismo en otro punto que no estoy viendo y por lo tanto no lo estoy detectando. Entonces, muchas veces lo que yo recomiendo, ¿cierto? Es que cuando tú tienes, eh, digamos, por mucho tiempo, tienes buenos resultados en tu monitoreo ambiental y los puntos son fijos, rótalos. Ve cambiándolos, ¿ya? Para ver que efectivamente esa limpieza que se refleja en esos 10 puntos sea en todos lados. Entonces, ve rotando los puntos para poder ir viendo si efectivamente no tienes por ahí una sorpresa. Después, ¿cierto? Tenemos los registros y trazabilidad, por lo tanto hay que mantener registros detallados que permitan identificar la fuente de la contaminación, ¿ya? Y esto es súper importante porque cuando ustedes detectan una contaminación, tienen que hacer un reproceso, un análisis hacia atrás, ¿cierto? Para saber dónde, en qué punto se me pudo haber generado el riesgo de contaminación, para poder obviamente realizar un plan de acción para poder disminuir ese riesgo. Y después finalmente tenemos las acciones correctivas, que es un poco lo que yo le había hablado, que es implementar las medidas inmediatas para eliminar y controlar ese riesgo o esa contaminación. Finalmente y como conclusión entonces tenemos que la prevención, ¿cierto? Es clave, debe tener un enfoque proactivo y cuando digo proactivo, ¿cierto? También estoy hablando de preventivo basado en buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Basado en buenas prácticas de higiene. Es fundamental garantizar con esto, ¿cierto?, la inocuidad alimentaria, el monitoreo continuo, ¿cierto? Estar siempre pendiente de estar tomando muestras en los ambientes, no solo las muestras, no solo yo debo monitorear mi producto final, yo debo monitorear mi ambiente donde estoy realizando, ¿cierto? O fabricando este producto. Y la capacitación constante, ¿ya? Yo creo que el factor humano es un factor súper importante dentro de esta cadena de prevención de riesgos, ¿ya? Por lo tanto, yo debo capacitar, pero a mí me gusta más la palabra educar, ¿ya? Porque capacitar es como, para mí, es como enseñar a hacer las cosas, pero cuando yo educo, yo le enseño cómo hacer las cosas y por qué las tiene que hacer así. Y cuando nosotros educamos, entonces podemos generar cultura, ¿ya? Podemos generar esa concientización para que la gente trabaje bajo una cultura de inocuidad. Finalmente, y como dice aquí, la inocuidad la hacemos, ¿cierto?, entre todos. Y ahí les dejo mis datos por cualquier consulta o sugerencia. Eso es Claudio. Maravilloso, maravilloso, Jessica. Yo no sé si alguien tiene preguntas, pueden encender sus cámaras, quienes puedan, y levantar la manito y ir hablando. Yo al menos, mira, me quedé con una cosa que lo voy a compartir con ustedes. Aquí en Chile nosotros tenemos un organismo que se llama CHIPIA y que da un apoyo enorme en lo que es inocuidad alimentaria junto al INTA. Pero quienes estamos en el mundo de inocuidad, y tú lo hablaste muy claro, lamentablemente cuando enfrentamos en lo que es estanqueidad, cuando tenemos volúmenes de agua o reservas de agua en la industria alimentaria. ¿Qué nos dice la legislación aquí en Chile? Es básicamente medir dos procesos, que es justamente de encontrar E. coli y la cantidad de cloro que éste puede tener en el estanque o el volumen de agua. En documentos que ya he podido revisar, que ya está hoy en día, por ejemplo, en Brasil,
Brasil ya utiliza, además de E. coli, utiliza una terminología que ellos llaman de radioactividad. Tú me podrás explicar un poco más en profundidad porque yo no lo desconozco. Mientras que ya la Unión Europea está pidiendo los nuevos certificados, y esto viene por la EFSA desde el año 2024, que se pide la radioactividad E. coli, Estereococcus, Clostridium y recuento colonial al 22, a los 22 grados. Si me puedes explicar, Jessica, yo quedaría maravilloso, porque ahí Ya, ya desconozco. ya, vamos con la primera. Si efectivamente, por ejemplo, la normativa en Chile te dice que tú tienes que medir los coliformes totales, para el agua potable, ojo, para el agua potable tienes que medir coliformes totales, E. coli y el cloro. Muchas veces pasa que solo miden el microbiológico, ¿ya? Y yo para poder interpretar necesito los dos. Los dos me hablan. Y yo les voy a explicar por qué los dos me hablan y siempre les recomiendo que cuando tomen una muestra de agua potable, tomen la muestra de agua potable junto con el cloro, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo analizo mi agua potable y consigo de que tengo presencia de coliforme o E. coli, yo digo, ¿de dónde viene? ¿Será que mi parámetro de desinfección está alterado? Si no tomé el cloro, jamás lo voy a saber. Entonces, si por ejemplo yo detecto que tengo coliformes totales y E. coli, y resulta que tomé el cloro y el cloro me da cero, es decir, no hay cloro, no hay desinfección por cloro, yo digo, ok, tengo un riesgo inminente porque mi parámetro de desinfección no está funcionando, ¿cierto? No está actuando. ¿Ya? Entonces ahí hay que inmediatamente parar, bueno, muchas plantas utilizan estanques de agua, que mucha gente también lo desconoce, porque cuando, es verdad, todos obtenemos agua potable a través de una sanitaria, pero una vez que yo extraigo esa agua potable y la almaceno, la responsabilidad en temas de la calidad, ¿cierto?, de la sanidad de esa agua, depende de mí, no de la sanitaria. El cloro es volátil y por lo tanto yo lo que debería de hacer, ¿cierto?, es manejar mi estanque de agua, verificar los niveles de cloro de forma diaria, ojalá 2 veces al día, ¿ya? Y ver si efectivamente están bien, porque si están alterados, debo dosificar cloro para mantener el parámetro de infección a raya y disminuir el riesgo, ¿cierto?, de proliferación de microorganismos. Eso es básico. Muchas veces también pasa al revés, que yo detecto, por ejemplo, microorganismos en las muestras de agua y digo, oye, pero ¿sabes qué? Está súper bien el cloro, entonces el parámetro está bien, ¿qué es lo que sucede? Y nos quedamos así como en esa disyuntiva. Muchas veces pasa que lamentablemente cuando tomamos la muestra de agua, se arrastra contaminación de la boquilla de la llave. Y a veces no es que el agua esté alterada, es que lamentablemente se contaminó a través de la boquilla de la llave donde tomamos agua. Por eso que cuando uno igual toma agua potable, la llave tiene que tener ciertas condiciones. No debe estar al exterior, no debe estar a ras de piso, debe desinfectarse la llave antes de tomar el agua, debe abrirse la llave a alta presión para que arrastre todo lo que pueda tener y tomar realmente una muestra de agua. Con respecto a la segunda pregunta, ayúdame. Los radioactivos. En el caso de Chile,